Huerta se la come. Y a Fer le encanta. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Proyecto Micrófono. Ay, güey, Ya me acuerdo un poco la pronunciación del show, ¿no? Del canal. Mi nombre es Carlos. Estoy aquí con mis compañeros Pedro. Soy yo. Fer. Ya regresó el que levanta las vistas. Ándale. No me y extraña. el buen Huerta. Aquí andamos. No le hagan caso a Fer, al final de cuentas siempre dice lo mismo y seguimos siendo Yo lo mismo. estoy de acuerdo con Fer. Cuando Fer está en los videos se levantan mucho las vistas. ¿Qué Regresó seríamos Ricky. sin toda la vista de su familia? Y quieren verlo. Quieren ver Sí. acá. Eso sí. El rockstar. Ándale. Lo conozco Regresó como el Rey. influencer en su Regresó casa. el rating. El youtuber. El youtuber. ¿Cuánto el te pagó el verde, influencer güey? nato. Ya están ¿Cuánto te pagó el verde, viejo? No, Ah. mi contrato me obliga a no contestar esa pregunta. Nomás te digo una verde. No. Ok, disculpa. No, ahora ya firmé el contrato para promocionar la proteína de baba de regina. Está Ok, buena. güey. No manches, güey, qué bajo has 100% caído. vegana. Qué bajo has caído, Fer. Yo también lo haría, güey. Soy un vendido, no me importa. Huerta, también está Huerta. Ya, oye, tiene rato que está sordo, güey. Creo que ya me he presentado, güey. No, ya sé que sí soy gordo, güey, pero no hace falta que lo digas, güey. Ok. O sea, no, tú ya no estás tan flaquito que digamos, No, güey. no, Entonces estás ya, sordo, por favor, viejo. ya deja de insultar a los gordos, porque ya vas Sí, para allá. bajo el fat shaming, por favor. Sí, por favor. ¿Qué chingados? El fat shaming, es el burlarse de los Sí, gordos. Porque me afecta a mí también. ¿Te has dado cuenta que a los gordos nadie los defiende? Body change, güey. Hay Promueve el protestas body change. contra los gays. Hay protestas No, que a favor, dejen ¿no? de A decir. favor, güey, no contra. También hay en contra. No, de hecho, también hay en contra. Sí, tú estás en contra de los gays. No Entonces, estoy en contra de la gente pasa. ¿te gusta un gay? O sea, porque, o sea, Sí, me tiene que sí, gustar, sí. me tiene que gustar un gay para poder estar a favor de, ¿o qué pedo? No sé. Yo te estoy Pero haciendo ya. una pregunta simple. Chingado, Fer. Tú y tus conversaciones están. Pero mi punto es, no hay movimientos que estén a favor de los gordos. Pues mira, viejo, en tu favor, güey, ya hubo un gordo transexual que estuvo en Calvin Klein, güey. Así es que tienes esperanzas, güey. Bueno, Llega- Ya, pues. no hace falta cortártela, güey. Y ya, güey. Chis, la quiero mucho. Y ya puedes acceder a ese nivel, güey. Ven, Ándale. regresaron las vistas. Nadie pelea contra La este güey más que yo. controversia, las... Oye, güey, ya, sí, dejándonos de chingaderas, Fer. Sí, por y favor. cosas raras. Lo sé, me extrañaste. Sí, güey, te extraño un chingo, güey. Te mando un beso, güey. Ay, ¿Ven esta? No, viejo. creo que aquí estoy, Te la corto, Fer, Es que pásate tú eres, para, es que- pásate es que, para acá. Charlie, tú eres el referee. Ya, chavo, ya Tú eres el estuvo. que hace- No, yo soy de esos referees que no paran la pelea hasta que ya uno claro, ya no responde. Uno ya no- Bueno, ya no levanta las manitas, güey. Oye, Charlie, traías un tema tú muy interesante. Ya Así como es, lo antes de estás que me platicando. interrumpieras. Ese es el programa de Charlie. Ya Este, ya, Güey, deja que acabe la pinche idea, Fer. Por favor. Gracias. Te Ya, quiero un pues. chingo, Fer. A veces Como puedo. O mencionas, sea, para que me menciones 3 veces, sabes que soy como Beetlejuice. Te voy a apuntar. ¿Sabes qué, viejo? Te voy a bloquear. ya la primera censura. Prefiero a este Fer, güey. Y Así el calladito, que güey. opina, el que... Ya. Estaba solo saliendo, Bueno, esa, güey. Bueno, antes de que me interrumpieran estos dos, iba a presentar un tema, Fuerte empezó. pero ya no quiero. Cierto. Fuerte empezó. No, Charlie, A ver, ¿ahora qué tú hacen? eres en el tema. A ver, ¿qué Sí, güey, por favor, güey. No, mira, el tema que les quiero presentar el día de hoy, que les voy a presentar, es el del doblaje en México, el doblaje de voz. El tema no me acuerdo ni por qué se me ocurrió. No, por qué a Huerta le gusta la doblada. No, esa No, clase de es una doblajes. parte, no. güey. La neta no me acuerdo ni por qué surgió, se me vino a la mente el tema. Yo traía otro, pero de repente me llegó y encontré así como que carnita y dije, bueno, lo voy a traer aquí a la mesa. Te llegó una epifanía, güey. Tuve un sueño, Güey, ¿de ayahuasca o qué pedo, güey? algo así. Soñé que conocía a mis actores de voz favoritos. Ay, güey. Lo quise traer aquí al tema. Bueno, dirán, bueno, ¿qué traigo unos puntos que creo yo son buenos y que generan conversación, generan plática? Vamos a ver qué les parece, vamos a ver qué pasa.
Quisiera comenzar más con una breve historia del doblaje porque me chuté 2 videos hoy en la tarde y no voy a desperdiciarlo. Y tengo que... Respetamos la tarea de Charlie. Exacto. El doblaje es algo que ya pues bastante antiguo. Cuando inició el cine, pues era cine mudo y se puede decir que era como un lenguaje universal, ¿no? Eran expresiones, gestos, era puro movimiento. Cuando sale el cine sonoro, ahí te enfrentas con algún problema, porque de pronto las películas estadounidenses con diálogos en inglés ya no era tan fácil proyectarlas en territorios extranjeros, porque la gente no hablaba inglés. Más, el analfabetismo pues estaba muy alto en muchos países en ese entonces, México incluido. Entonces decían, bueno, pues metemos subtítulos, dice, pues la gente no sabe leer, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Y empezaron a contratar actores, pero no convencían, entonces, o sea, como que hacían 2 versiones. Hacían la versión en inglés con actores estadounidenses que hablaban ese idioma, bueno, y algunos extranjeros, y luego filmaban la misma película, pero con actores latinos que hablaban en español, y así la podían proyectar. Por ejemplo, un caso muy famoso es una de Drácula, con si no recuerdo el actor original se llama Bela Lugosi. Y ya den cuenta que hicieron, hay una de Drácula que es la misma película, pero con otros actores. Entonces, bueno, así ya lo solucionamos. Pero, pues siempre está el factor de ir a ver la película por tu actor favorito, ¿no? En este caso no era Bela Lugosi. Y la gente decía, pues estos mexicanos pues sí hablan mi idioma, pero pues no los ubico tanto, no tienen el peso de la fama, ¿no? De ser esta estrella. Entonces empezaron a buscar soluciones y fue como dijeron, bueno, ¿qué tal si hacemos el doblaje? Y varios estudios empezaron a contactar y se fueron mucho sobre todo con los actores de radionovelas y de teatro, que eran los que se consideraban tenían una mejor técnica de voz. Que manejaban mucho que el timbre, que la tonalidad, que la fluidez, el tiempo, etc. Y empezaron a poner sus voces a esos actores pues de aquellos años, los actores famosos de aquellos años. El único que me suena mucho es Bela Lugosi, que no tuvo tanto éxito cuando empezó el cine sonoro porque él era extranjero, era de un país de Europa y su inglés no era tan bueno. Y cuando era el cine mudo, él era así como que una superestrella. Era una riata, pues. Sí. Ya cuando la gente lo escuchó hablar dijeron, hijo, suena medio raro este brother. Mejor que se calle. Sí, mejor que se calle. Y aquí en México, bueno, según un video que vi, la primera película de la que se tiene registro, que causaba menos controversia es el doblaje de dibujos animados que de actores reales. Y la primera de la que se tiene registro aquí en México es la de La Cenicienta, de Disney. Y empezaron con muchos otros de los clásicos de Disney de aquellos años, que Blancanieves, que La Bella y la Bestia, que... Los Aristogatos. Los Aristogatos y demás. El Libro de la Selva, ¿no? Que por ejemplo ahí empieza un tema que hoy es muy actual, que es el de meter estrellas a hacer doblaje. En este caso metieron a Germán Valdés a Tintán. Como Balú, en el Libro de la Selva, a hacer doblaje. Y está chido, la verdad, a mí me gustó cómo le quedó. Pero bueno, es un tema que luego ahorita vamos a abordar más adelante. Así empieza la industria del doblaje, ¿no? Como una solución al cine sonoro y a una respuesta a la época de no podemos meter subtítulos, no podemos meter otros actores porque la gente no los quiere ir a ver. Entonces vamos a buscarle gente que tenga una buena voz, una buena actuación de voz para que pues poder proyectar esas películas y que la gente vaya, ¿no? En tu idioma y con tus artistas favoritos. Y a la puerta de tu hogar. Pues algo así. Más adelante que ya llegó la televisión, ¿no? Y se masificó. Porque ya, pues bueno, empezaron doblajes también de series conocidísimas y muy recordadas, tanto desde blanco y negro hasta en el color, ¿no? Mi Bella Genio, creo que La Isla de Gilligan, series más... La Familia Monster. Ajá. Los Locos Adams. Quiero hacer un paréntesis, viejo. No entramos adentro. ¿Me dejas soltar la intro? Creo que ya no, porque... Creo que ya fue no. demasiado tarde. Ya fue demasiado tarde. Sí, de hecho. Si no se hubieran agarrado ustedes, yo sí. Ay, señor productor, siempre con sus cosas. Pues tal vez Por estarme entreteniendo, señor. Ándale. ¿Con qué? ¿Digo con qué? Con esta. Yo te voy a decir. Y así es como llegamos a la época actual. O sea, no vamos a meter a recordar década por década, pero llegamos a la época actual, bueno, llegamos a los 90, que es cuando nosotros más recordamos, pues sentarte a la televisión y recordar o ver caricaturas de aquel entonces o películas, de que es en la que quisiera empezar con el tema de
¿cuáles son digamos, los personajes que ustedes más recuerdan de esa época, que les gustaba su voz? ¿Que recuerdan sus diálogos o que los decían? O si las canciones o los intros de las series también jugaron un papel importante. El intro de Dragon Ball. Vamos a buscar que eso. Sí. Así. El intro de las series. ¿Cuál dirías tú que dices? No manches, me acuerdo mucho de esta voz. Pero ¿quién era, no? Así ni los conoces. No. Mira, pues yo creo que lo clásico, ¿no? Mario Castañeda, ya cuando empezó Dragon Ball Z. De ahí, aparte, lo empezaste a ubicar con diferentes actores. Por ejemplo, no nada más doblaba caricaturas, sino ya lo ubicabas, por ejemplo, como la voz de Jim Carrey, De Bruce Willis. de Bruce Willis, y los ubicabas y decías, mira qué chido. De Kevin de Los Años Maravillosos. Ya. Esa no la veía, pero digamos que sí. Sí, Los Años Maravillosos. ¿No viste Los Años Maravillosos? No, Es de un morro. Bueno, es que es serie más de nuestros papás. Pero yo recuerdo también de rebote, veía los capítulos junto con mis papás. Mario Castañeda hizo el doblaje de la voz de Kevin, o de Arnold, no me acuerdo cómo se llama. Aquellos maravillosos años, ¿no? No, Los Años Maravillosos. O sea, aquí en México sí se llamó Los Años Maravillosos. Okay. Pero trataba de la historia de un chavo que de secundaria o preparatoria, y contaba sus problemas diarios, pero la narraban desde ya la perspectiva de él como adulto, y la voz de adulto era a este señor Mario Castañeda. Y después, pues obvio, todo el mundo ya lo conoció por San Goku, porque aquí adoramos Goku adulto. A Goku adulto. Que también la voz de Goku niño es un clásico, y lo hizo una mujer. No sé su nombre, pero también es una voz que recuerdas mucho. De como, creo que también no se apartó mucho de la serie. Después creo que hizo el doblaje de Gohan y luego de Goten. Así es, ¿no el vato del doblaje de Gohan murió recientemente? Pero Gohan adulto. Ok. Sí, él también falleció recientemente. Sí, inclusive otra voz que también hasta bueno, a lo mejor dices hace poco, pero hasta hace años, cuando eran las voces originales de Los Simpson, nunca te pasó por la cabeza que la voz de Bart era de una mujer, la doblaba una actriz. No. Y en Estados Unidos también lo hace una mujer. La voz de Bart. Inclusive creo que también en Japón la voz de Goku es de una mujer. Sí, le dicen a la doña Es Goku. una actriz. Doña Goku, te vas. Fíjate que una que también recuerdo mucho es la de Seiya, de Caballeros del Zodiaco, que la interpretaba Jesús Barrero. A él lo que llegué a conocer, de hecho fue a una convención de anime aquí en la ciudad. Sí recuerdo que ¿Tú tenías un audio. fuiste, güey? No, sí. ¿Tú no fuiste fui. conmigo, ¿sabes? No fui. No te invitaron. No. No fui requerido. No fuiste requerido en esa ocasión. Y fueron Jesús Barrero, la voz de Seiya, fue la voz de Shiru. Y creo que también vino ¿René Castellana? No, René Castañeda es René García. Todos son ellos. Sí, René García, la voz de... Es que eran primos. Fue muy conocido por ser la voz de Vegeta, pero también la voz de Yoga. Sí. ¿O era la voz de Andrómeda quien vino? No me acuerdo. Pero no sé, recuerdo que era Shiru y Seiya. Jesús Barrero. Y él comenta que... Pues mira, llegó... durante mucho tiempo... Tú me contaste que en ese evento estaban haciendo bromas con las voces de los personajes. Ajá. Y que estaban haciéndole bromas a la voz de Andrómeda. Me supongo yo que es la voz de Andrómeda que mencionas. Porque decían que voz de Joto y que la chingada y media. Pero no decían tanto si le convenció, pero sí le decían como que... Qué grosero. ¿Por qué vos como que le preguntaban por qué vos tan afeminado? Pues es que fue el requerimiento del director. O sea, esas personas... Es que ya los mismas productoras de las caricaturas tienen ciertos requerimientos, ciertos estándares de cómo quieren que se desenvuelvan los personajes. Entonces desde Japón a él lo establecieron. Este es afeminado. Para no decir la palabra que dijo Wanda, porque es muy despectivo. O sea, no... Sí. Claro. Y ese o sea, esos actores de voz tienen el mismo requerimiento como dices tú de... Así como hay casting de actores... para una película de acción, los actores reales, así hay casting para actores de voz. Sí. Si no le convence al director, tu timbre, siente que él no va, tu perfil, tu voz no va con la del personaje,
pues por mucho que seas el más chingón, no te la van a dar. Pues simplemente, pues, y también los mismos actores te cuentan, bueno, ahorita el boom también porque anteriormente en los 90s no les hacíamos caso a los actores de doblaje, porque ni siquiera nos pasaba por aquí, o sea, disfrutamos las caricaturas y todo, pero ya de repente se hizo un boom con las convenciones de que para aquellos conocedores de Dragon Ball les presentamos a la voz de Goku. Y era cuando, Mario Castañeda, y luego lo escuchas hablar y dices, es que ni siquiera vi que así es su voz. Es su voz. O sea, sí habla el señor. Búsquenlo en YouTube, se llama Mario Castañeda y es su voz la de Goku. Y luego, no, que la voz de Piccolo, que también es el actor, que no recuerdo su nombre, que ahí discúlpenme, soy malísimo con los actores de doblaje. Y con todo lo demás también. Pero yo no hay pedo. Entonces, pero el actor que hace la voz de Piccolo es el actor que también hace las voces de Woody y de Buzz Lightyear, que inclusive él cuenta en una entrevista que lo de Woody fue accidental. Él iba solamente para castear a Buzz Lightyear. Ándale. Pero resulta que ya el último, el mismo del casting estaban esperando un actor para castearlo para Woody, que no llegó, y él estaba ahí y dijo, no, pues aviéntate Woody también. Le dan unos requerimientos de cómo y todo, lo estudia y dice, no, sí va. Y se quedó con los personajes. Oye, güey, me imagino, güey, obviamente lo hizo por partes, pero imagínate que estuviera haciendo las escenas donde discuten. ¡Eres un juguete! Y el otro contestando a sí mismo. Sí, es muy gracioso, güey. Que eso ya es más, eso fue posible en la época actual en la que ya se puedes hacer cortes y demás. Porque lo que cuentan los actores de doblaje más viejones era que todos estaban en una misma sala y era un solo micrófono, era un solo canal de audio que estaba y la maquinita rebobinando. Vámonos. Era un solo micrófono y era de que te acercas, hablas, te retas para atrás y entra el otro actor y así. Y era coordinándose y tenían como que planear cómo iban a actuar, porque si te acabas en un solo diálogo, que la cague, ya vale te chingabas la pista y era repetir la escena. A una toma. Era repetir la escena. Sí, he escuchado eso de que antes sí se manejaba a una toma y si era muy... O sea, ya cuando empiezas a escucharlos a ellos, a comentar, decir sus experiencias de cómo ha evolucionado la situación del doblaje, sí les da su respeto, porque dices, al final de cuentas también como todo, es una subcarrera de la actuación. Sí, es una especialización. Es una especialidad. Es lo que comentaba un cuate que hace la voz de... ¿quién era? Creo que él hacía la voz de Tai en Digimon. Si no me recuerdo, le hizo una respuesta a un youtuber que criticaba un cierto doblaje. Y porque ahora se está hablando de que estudia doblaje de voz así inmediatamente. Dice, vato, el doblaje es una especialización. Tienes que ser actor. Y luego ya hay gente que se va a teatro, hay gente que se va a televisión, hay gente que se va a cine, hay gente que se va a radio y hay gente que se va a... O sea, doblaje de voz es una especialización. No es de que entres directamente y ahí tengo un guión y lo tuyo nomás es gritar y hablar y demás y ya. O sea, tienes que manejar todo la locución, todo eso. O al menos eso era, ¿no? Fíjate que están abriendo como que algunos lados escuelas o algunos actores ya consolidados están dando clases, pero no tanto así como de que titulado ya, certificado, ¿no? O sea, la base es ser actor y de ahí te arrancas para otro rumbo, ¿no? En este caso es una. Pero bueno, me quedo un poco corto con la de Jesús Barrero. Él comentaba, la voz de Sella, él comentaba en esa convención que la misma gente se empezó a preguntar como de quién hace la voz. Y en un principio como que salieron sus nombres, pero pues no pasaba de ahí. Poco a poco fue cuando la gente le empezó a agarrar más, se empezó a interesar más en su trabajo, que fue cuando los empezaron a hablar, empezaron a salir los famosillos y demás, o los más consolidados. Y también algo que quería comentar es él platicó que en un principio pues como todo parte del doblaje, la parte inicial es la traducción. Tienes el guión en el idioma original, pues te lo tienen que pasar en español para ver qué dices. Pero él decía que a veces pues era de japonés a español y no había quién y no tenían muy bien enterado de cómo iba el diálogo y decían, pues invéntate algo. Chingue, o sea, él comentó que muchos de los diálogos que llegamos a escuchar en la serie Caballeros del Zodiaco se los inventaban. O no estaba bien escrito. Entonces, ¿quién sabe qué habían dicho? No es que esté bien escrito. Lo que pasa es que el japonés, para decir buenos días, o sea, que son para nosotros son dos palabras,
para ellos a lo mejor es una, o son 4. Entonces tenían que emparejar que lo que el personaje hablaba. El lip sync es importantísimo. Así es. Y ellos tenían que adaptarse a lo que está haciendo el personaje. Ajá. Por eso también de repente salían así frases chamuscadas, así de que dices, es que esto está de más, pero es lo que empalma, eso es lo que se empareja con el personaje. Porque a lo mejor yo le digo en español Huerta es Joto y en japonés es dices, ¿cómo emparejas eso? Ahí la traducción sería Fer se la come toda entera y sin pellejito. Bienvenidos a su programa Micrófono, el próximamente más censurado de YouTube. Nosotros topar el canal y no tenemos ni patrocinadores. ¿Ya viste quién empieza? No estoy... Pero no tienes que seguirle. Yo dije un ejemplo. Y yo correspondí el ejemplo. Bueno, empezando así con lo que decía Carlos hace un ratillo, de que sí es cierto, a muchos programas no les llegaban las traducciones completas. De hecho, hay una leyenda por ahí de un programa que se llama Connie-chan, donde de plano no les llegaba el script y tenían que inventar todo lo que salían. Y si lo ves en doblaje latino, es un cotorreo, que yo creo que había caguamas en la mesa de dirección cuando estaban grabando, porque esa cosa no la puedo ver 5 minutos sin soltar una carcajada. Está muy buena Connie-chan. Ahí también sale un actor que se hizo famoso por inventarse sus propios diálogos, que él hacía la voz de James del equipo Rocket. Que era que en un principio se siguen el guión para proteger al mundo de la devastación y demás. Pero ay, madre. Y extender nuestro reino hasta la vecindad del Chavo, hasta Tangamandapio y todo eso. No. Y es aquí relacionado con lo que dice Jesús Barrero y demás. Y les pregunto, ¿les gusta o les molesta que se tomen estas libertades creativas y se cambien los diálogos originales? Que metan regionalismos, que metan referencias populares o de plano autorreferencias. Por ejemplo, cuando Eugenio Derbez hizo la voz de burro en Shrek y sacaba diálogos de sus personajes de Derbez. Así como te dices, está chido si le mete cotorreo, o sea, es que yo soy más purista, respeta el guión, respeta la obra, o extender nuestro reino hasta la vecindad del Chavo del 8. Démosle la palabra a Pedro. Sí, yo creo que cuando se trata de algunas series donde ya tienen un canon muy definido, pues como que no hay que jugar tanto con las versiones. Pero cuando se trata de comedia, pues yo creo que la comedia que va regionalizada pues es la que más pega. El personaje que, al traductor que tú dices, él se volvió también la voz de las primeras temporadas de Hora de Aventura de Jake el Perro, e hizo exactamente lo mismo. Y eso fue lo que hizo que la caricatura levantara. De hecho, para toda Latinoamérica, cuando a él lo quitaron, era muy difícil volver a recapturar la audiencia, precisamente porque el personaje había perdido todo su carisma y pues ya no era pues tan cómoda de ver, digamos, la serie. Entonces yo creo que meterle ese tipo de comedia, ese tipo de regionalismo, ese tipo de doblaje, enriquece la obra siempre y cuando pues lo sepan llevar. Ajá. Igual como se dice Pedro, o sea, ya depende de lo que estamos hablando. Yo la primera vez, yo en realidad nunca le presté atención a lo que son el doblaje y todo eso. De repente ya, pues ya más adelante... Y no eres el único, yo creo que todo, nos pasaba por nada. O sea, quienes se involucraban en el doblaje, simplemente disfrutábamos las caricaturas, disfrutábamos las series, porque pues así no las presentaban, pero nunca nos pasaba por, oye, ¿quién era el actor? No, me refiero a que, hablando sobre lo que mencionaba Charlie, los regionalismos y todo eso. Ajá. La primera vez que empecé a escuchar que yo decía, algo no está bien o algo no cuadra con lo que estoy escuchando, fue con el Conde Pátula. Oh. Sí, exactamente, fue exactamente, pero yo también me quedé con esa cara, porque decía muchas cosas que tú decías, cabrón, espérame, este cabrón o es mexicano o le sabe mucho pedo de la cultura, o algo hay ahí, güey. Porque, si mal no recuerdo, utilizan usualmente un idioma español genérico, neutro, pero de Chile, ¿no? Si mal no recuerdo, o alguno otro. Chileno o mexicano, que son los neutros. Sí, así de esos. Pero este cabrón
le metía, o no sé quién chingados habrá sido. Ajá. Este cabrón le metía, como se dice, un feeling muy atractivo, muy jalador. Sí. Yo creo que era entre él mismo y el director. Que, oye, ¿sabes qué? ¿Qué tal si le digo o le meto esto al personaje? Y el director decía, pues dale, a ver qué. A ver O sea, qué ya pasa. qué pedo, o sea, hacen pruebas. Yo personalmente, yo no le tengo ningún problema con, porque... No te sé que no cabe ni idea, Ah, perdóname, pues sí. No, sí, pensé que le ves Es que Charlie te interrumpió y Sí, te y dice... luego tú me interrumpiste, Charlie, luego todos terminamos. Perdón, Huerta, pues sí. Gracias, Fer. No, más. Ok, no, ya lo que sea. Ya se me fue la idea, cabrón. Qué bueno. Bueno, Entonces, no te le creas. metía un No te feeling creas. chido sus ¡Oh, ya se le había olvidado! Sí. ocurrencias. Ahí es donde empecé a ver que algo estaba diferente y a mí en ese punto me empezó a gustar. Pero ya cuando ves otros personajes o otras series que tú dices, es un pinche japonés y me está hablando más así bien chilangado o algo así, y es tú, algo ahí no cuadra. ¿Alguno o me algo ahí. recuerdas? No, o sea, por dar un ejemplo, digamos, ¿Sabes cuál a mí no me gustó? voy a poner un ejemplo así burdo que no existe, que al menos yo no me acuerdo haberlo escuchado. ¿Cómo se dice Slam Dog? Ya, Slam Dunk. ¿Se imaginan a Slam Dog con este tipo de acciones? El Capitán Gorila y la chingada y media. ¿Se acuerdan con esa? No cuadraría, la neta. Porque son muy propias acciones del guión que están presentando. En ciertas obras como que sí queda que le metan ocurrencias. Y en otras es como que no va. Sí, exacto. Pues es que ya también te das cuenta si pega o no pega con el éxito de la serie. Porque ya también siempre ha sido parte de los éxitos de las caricaturas, de las series. Por ejemplo, y yo, así como dices de los regionalismos, yo no tengo ningún problema con eso porque también te sientes más familiarizado al tema. Ayuda. Porque te ayuda a entender la idea. Ajá. Como acabo de decir, o sea, y también el acento, porque actualmente se ha dicho a nivel mundial que el mejor doblaje es el mexicano. Y en español, sí. En español, y luego está el chileno, porque como lo acabo de decir, son acentos neutros. Porque inclusive no sé si les ha tocado escuchar los doblajes al español gallego, al español de España, al castellano, sí es muy distinto. Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplo rápido, Garfield, o la que todos vemos, fue doblada en Santiago de Chile. Ajá, hasta decir al final, ¿no? Ajá. Doblado por Producciones TAN de Santiago de Chile. Y no distingues que sea... O sea, la misma traducción te hace entenderlo para nosotros como mexicanos. Porque también aquí Garfield fue una de las caricaturas más entrañables de los 90s. ¿Cómo se llamaba? ¿De la granja? ¿La granja de Orson? La granja de Orson. En la granja. Entonces, me encantaba que siempre estaban regalando un calcetín sucio. Pero todo eso es también gracias al doblaje. Te entrañas con los personajes por sus expresiones. Y estamos hablando de una caricatura doblada en Chile, pero que fue muy, muy exitosa aquí en México. Sí. También simplemente caricaturas tantas que se han doblado aquí en México, ¿más verdad? Otra cosa, checando los regionalismos. Las tortugas ninja, el caguaponga que trajeron aquí en España era ¡de puta madre! Ay, no es cierto, Sí, güey. Así, güey. No me la sabía. Está curioso el caso de España porque ellos hacen doblaje para ellos mismos. Para ellos. Nadie más en Europa habla español. Es que ese es el punto que tomamos. Entonces ellos regionalizan y así lo mandan para todos lados. No, para ellos. Exacto, es para ellos, perdón. Entonces, como que era al doblaje mexicano, que sí tendrá sus regionalismos mexicanos, pero son entendibles para Latinoamérica y para toda la habla hispana. Fíjate que no todos son entendibles, pero la gente preguntando ya. Sí, nada más investiga un poquito, no requieres tanto. Ajá. O sea, y como lo dices, lo de Eugenio Derbez, que le agregaba ese feeling de unas expresiones de sus personajes, pues obvio también te encariñabas más con el personaje porque es de aquí.
Simplemente está conocido por todos que el doblaje de Eugenio Derbez fue mucho mejor al doblaje de Eddie Murphy en Estados Unidos del burro. Quién sabe. No, Yo he escuchado sí burro está- en sí inglés está y matado. sí me gusta, No, es que no están peleados si te gusta o no te gusta. Pero a nivel mundial está comprobado que el burro de Eugenio Derbez fue el que pegó más que Eddie Murphy. Y estamos hablando de que Eddie Murphy no es cualquier persona. No, Es muy buen comediante de Estados Unidos y todo. Y aquí Eugenio Derbez le dijo, estoy a un lado, este es mi personaje. Sí, burro Bueno, es que sin también la... tiene que verte en dónde se estuvo Sí. también visualizando la película, porque si dices, pues los chistes de Eddie Murphy no eran entendibles por toda la audiencia latinoamericana ni todos los que hablaban español, pero los chistes de Eugenio Derbez sí eran entendibles por todas las personas que hablábamos español. Pues claro que si mayormente la audiencia hablaba español, pues era mejor aceptada la traducción del burro de Eugenio Derbez. ¿Sabes qué Pero es la ya acotación? si pusieras la versión de Derbez con subtítulos en inglés, pues ¿cómo le metes cuando, por ejemplo, canta la de Mesa que más aplaudan, la de Shrek, o Sí. meten referencia creo que del longe moco y así como que, cabrón. Y aquí estoy ¿Y esto viendo qué? que- Digo, porque sí. este güey está hablando de sus propios personajes en la película, ¿no? ¿Sabes Yo qué? soy Vamos a un hacer una poco pequeña, Esa un es pequeño parte paréntesis. esa es parte de la libertad que le dan Ajá. al actor para Yo creo que el peso también de Derbez, ¿no? No, Que también dijo, tiene yo que puedo ver- hacer lo que quiera, y por ser Derbez, no que estaba muy necesariamente. arriba, creo que fueron más laxos Pero ahí en darle todavía chance estaba- de que Ahí todo hiciera estaba eso. muy arriba, viejo. ¿Qué? Pero Ahí también todavía no tengo estaba entendido tan- que Sí, No, güey, pues, sí. también Shrek tengo es entendido que para varias películas se está grabando dos versiones, una versión con regionalismos y una versión neutra. Creo que de Shrek solo existe una. Exactamente, No sé si lo sé. no todos Yo entendían eso. desconozco. Desconozco esa información. ¿Tu paréntesis? Sí, Sí. sí, de Sí. varias películas se han grabado más de una versión, incluso hasta cambiando a quien ¿Al hace actor? la traducción. Sí, hay películas, por ejemplo, en la película de Condorito, digo, claro, Ujú. Condorito es un personaje chileno, pero hay una versión grabada con la voz de Omar Chaparro y hay una versión grabada con un actor chileno. Ok. Entonces, la película grabada con el actor chileno y con actores chilenos carece completamente de los regionalismos mexicanos. Y a Omar Chaparro sí le dieron la libertad de utilizar pues, todo lo que él quería. Digo, ese es un ejemplo, pero hay varias películas donde sí se les ha pedido que utilicen un español neutro y sin tanto regionalismo. Sí, porque ellos quieren proyectar su película y ya no están invirtiendo en más actores de los países, vaya, porque sí, también el doblaje por cada país, pues también es un costo. Ujú. Sí, Mm, ok. es un sitio. Yo solo quería decir que se escucha bien gracioso diciéndole burro a Eugenio Derbez. Ah, caray. Que le digamos burro Derbez. Sí, se escucha muy gracioso que esté diciéndole el burro de Eugenio Derbez. Ya. Es que sí, es como güey. que su personaje, ya, o sea, aunque él no lo hizo ni nada, no estuvo en el proceso creativo del personaje, su doblaje lo hace como que muy reconocible. Entonces, Oye, pero quisieron imitar todo eso en películas que siguieron esa misma dinámica. Llámese Busa Caperuza, llámese eso ni lo dijo. que otras estuvieron por ahí de ese tipo. Y la verdad no quedó... No quedó chido. No quedó chido, güey. O sea... No, No sé güey. si, no sé si Esta- tiene que ver también qué tanto cariño le tengas al actor, porque, por ejemplo, cuando al que dobló a Garfield, ¿cómo se llama el actor? El que es el Víctor, Desconozco. ¿Adrián Uribe? Adrián Uribe. Adrián Uribe, no me gustan las películas cuando las dobla él, pero es Ok. porque sí, no me agrada mucho su A él le gusta actuación. el actor. Ujú. ¿No? Sí, no me agrada tanto como actor, y pues a lo mejor también eso influye en que pues, ya voy medio predispuesto Ya y estoy no dispuesto. disfruto tanto la película. Oh, ok. Puede que. Eso sí, eso también puede ser un factor, ¿no? ¿Qué No, inclusive también qué tanto te puede afectar la experiencia que sea alguien que no te late, ¿no? Ujú.
Entonces, Inclusive imagínate cuando que, por cambian- ejemplo, vuelvan a doblar la película de Sonic y le pongan un buen actor de doblaje a Sonic. Que Luisito Comunica. Ay, Es cabrón, un tema, no sé si güey, quieran está- pasar. Está como un raro, ¿Qué? güey. Por ejemplo, bueno, si quieren nos brincamos este tema. ¿Vas? Nos va a dar tu- Que No, dice, estás guiando, güey, tú guías. es lo que trae como controversia, ¿no? No. Menciona Pedro. ¿Qué opinan ustedes de los actores, ahora llamados también a la nueva generación, los influencers o youtubers, que de repente son llamados por una productora o por el cliente? Dicen, yo lo quiero a él como mi personaje. No quiero que el director haga casting y a ver qué me presenta, yo lo quiero a él. Que ha habido muchos casos, o sea, pues nos podemos ir, digo, hasta los tiempos de Tintán, haciendo Sí, o sea, que siempre- la voz de que no es Baloo. nuevo. No es nuevo, siempre así, siempre ha pasado. Ricky Martin hizo la voz de Hércules en la película de Disney también. Chabelo es el papá de Chicken Little, Los pollitos. el que decía, no hijo, ya no te creo. Ese. Ay, Es güey. Chabelo, y dices, ¿qué pedo? No, pero es Chabelo con voz de hombre, güey. Chabelo como de Chabelo. Con voz de... De Isabelo. Chabelo con voz de Javier López. Ay, De Isabelo. Señor Don Isabelo. ¿Y hasta qué opinan ustedes cuando dicen actores? Dicen, o sea, por un lado, ellos dicen, es que si lo anuncio la película con el nombre de este güey, o de esta güey, Es mercadotecnia. es mercadotecnia, puedo que jale gente a que tú digas, traigo la película de Sonic con la voz de, por más que sea Mario Castañeda, mucha gente va a decir, ah, qué chido, pero Ya mucha está. gente va a decir, ¿y Mario Castañeda quién es? Pero pues estamos conscientes de que... A que tú digas, cuando- Luisito Comunica, ¡pum! Exacto, es que ese es el punto. No, siempre que va a haber una película así, no te van a decir doblada por Mario Castañeda. Exacto. No lo van a decir. Pero sí, con la voz... Pero ya estando ahí te das cuenta, güey, nada más. Exacto, y eso sí, Sí. te quedas hasta ver los créditos. Ajá. Porque Sí. no nos quedamos. La voz la reconoces. No, Sí, ciertas algunas voces- sí, Ciertas ya- voces las reconoces. ciertas voces las ubicas, pero al momento de que ya dentro del promo es y dándole voz al tal personaje va a ser Luisito Comunica o Yuya o etc, No. eso es mercadotecnia, Sí, o sea, los utilizan nada más para poderle dar publicidad. proyección Ajá. y publicidad a la película. Porque en realidad, sí es cierto lo que mencionas. Nunca ves, o sea, en ningún tráiler. Y en por muy ningún- famoso que sea el señor Mario Castañeda, Por porque es de René los más García. conocidos, no vas a ver que lo anuncian así. Sí, Solo no. los conocedores dices, película de Bruce Willis, Mario Castañeda. Mario Castañeda. Película de Matt Damon es René García. Película de... que hicieron, ¿cómo que otros actores tienen la voz ya así de que... Ya Anne casado. Hathaway también tiene una actriz de Jim doblaje Carrey. mexicana que siempre hace su Jim voz. Carrey es Mario Castañeda también. Jim Carrey es Mario Castañeda, Bruce Willis... Ryan Reynolds es, creo que James Meganés. Y así hay varios, o sea. Pero tú dices, yo no, que hace, porque te interesa eso, te puede interesar, dices, qué chido reconocer la voz de este cuate. Pero mucha gente va y... Y ya. Incluso yo durante un tiempo no hacía la conexión para nada de Jim Carrey con Goku, con Bruce Willis, y es la misma persona, ¿no? Sí, no Hasta te que pasa, ya te no te empiezan a pasa decir, por aquí. Yo soy Mario Castañeda, y he hecho estas voces. Y te El que hizo la quedas- voz de Cell también ha hecho varias que dices, este güey es la voz de Cell. ¿Qué pedo? Muy buen cuate, por cierto, sus entrevistas. Oye, sí, Pero creo que eso es parte del buen trabajo que hacen, porque no lo ubicas a él muchas como voces. doblador de voz, pero el personaje te encanta. Ujú. Y hacen cuando comerciales ves el también. doblaje de alguien no profesional, pues ubicas a la persona, pero no dejas de verle la cara en la persona que está doblando. Ujú. No, y aparte ya lo ubicas por el hecho de que te lo están anunciando. Sí. Sí. O Sí, sea, pero sí. por ejemplo, la cara de Garfield yo nunca la vi en la película, yo todo el tiempo vi a Adrián Uribe. Ah, qué culero sabe eso. Pero a lo mejor, probablemente, no sé, o sea, no estamos, o sea, ahorita en esa posición, si en su momento a Garfield no te promocionan que la voz de Garfield es Adrián Uribe, a lo mejor lo hubieras disfrutado y hasta el último te hubieras enterado, le hizo este güey con ras, pero pues me quedé re gordo. La pregunta clave es, ¿la promocionaron con Adrián Uribe? Sí, lo promocionaron. Qué triste, güey. Sí, pero de Sí, todos sí, modos, no. aunque no te hubieran dicho a la hora de que llegabas, la oías y decías, oh no, casi le falta decir pipi, 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 vamos. Eso es lo que iba a mencionar, güey. Creo que en un momento, creo que Es lo que dentro de la dicen. película, creo que sí lo hace. Ouch. Por eso te Está digo, gacho.
Entonces, ¿cuál ese es el problema. O sea, ubicas al actor, lo ubicas por ciertas frases, lo ubicas por acciones, y no dejas de ver al actor en toda la película. Y con los doblajes de las otras personas, no lo ubicas hasta que ves los créditos, pero el personaje te encantó. Es que Yo son como... con Deadpool me la pasé de risa y risa, y hasta el final me di cuenta de quién era. Sí. Vale, es que... Son como los locutores de radio, o sea, Lo que ubicas pasa- mucho en su voz, pero puede que te lo hayas encontrado en Soriana y no sabes qué es, ¿no? Porque solo ubicas la voz. Oye, y es que creo que también está predispuesto por los actores que no son de doblaje, que ya están predispuestos, que estás esperando, o sea, a lo mejor tú que no, bueno, a lo mejor tú no eres fan de Adrián Uribe, pero hay gente que sí es fan de Adrián Uribe y espera que el Pobrecitos. no, pues ya es bronca de ellos. A mí eso me latió el personaje de él, como Pero- como de pero- judicial, corrupto. Pero esa con- gente ya espera que Garfield diga una de las cosas que hace con otros personajes a Adrián Uribe. Eso lo espera. Y es parte del gancho mercadotécnico. A lo mejor dices, Como no, es que- Shrek y el burro. como Shrek. Ujú. Pues mira, en realidad, bueno, yo opino lo mismo que ustedes, que se nota más la calidad cuando es un actor de doblaje especializado en esas madres, o sea, es el doblaje, que cualquier cabrón. Yo Sí. lo que me he fijado últimamente es que igual sí agarran a los influencers y todo eso, me he fijado que agarran, pero ¿cómo se dice? Papeles chiquitos, Ujú. de un grito, de una frase, de algo así. Ajá. No he visto el de... Sonic es el nuevo, bueno, esa es la excepción de la regla en ¿Qué todo hizo sentido. Luisito Comunica. Ah, es que no vi la película. Que en el tráiler no se veía tan mal. Es que sí le ha hecho ganas el güey, al parecer, güey. Lo que pasa es que también... Es que también es comunicólogo, entonces tienen bien temas así como de... No, y aparte no creo que se aviente ¿cómo así dice? al ruedo. Mínimo, Como de locución, pues ahí lo locución. van coacheando, lo van orientando, porque pues también hay directores de doblaje. Sí, De hecho, Y sí, el el director director también te fue va muy acomodando importante. y te va orientando. No, de hecho sí, como se sí mencionaron, llegué a ver alguna que otro video pues, donde mencionaban que estuvieron trabajando con Sí, él sobre esas sí. líneas para que fuera lo más profesional Sí, posible. es que no nada más lo van a aventar a hacer ruedas, van a decir, es que Luisito Comunica y va a vender, o sea, porque también de eso estamos hablando, o sea, la primera semana van a ir a verlo por el morbo, lo que quieras, pero si no funciona, esa misma semana lo echan para abajo. Porque De es hecho, una se ve que basura, lo echó- porque- Yo no he Sí visto se ve la que le película, echó- ahí sí no puedo decir nada. Ajá. ¿Sabes quién hizo un trabajo bien gacho? El Wherever Tomorrow y su carnal. ¿Cómo se llama este? Bueno, el escorpión dorado. Alex Montiel. Alex Montiel. Hicieron los personajes de las tortugas ninja, güey. El que es como un jabalí y Los rinoceronte. villanos. Sí, y rocoso. Sí. Ándale. Ah, su madre, ese doblaje estaba bien ojete, güey. Pero así parecía amateur. Oye, O sea, yo pero- no vi la película, pero filtraron sus Su partes trabajo. en YouTube. Ay, güey, no, gacho. Y eso que el Wherever me caía chido cuando era youtuber. pues, se supone que todavía Pero es. no, ¿qué Pero es que hicieron? es que no todos van a hacer buenos Sí. trabajos. O sea, Oye, Y es que también se es la bronca. supone O sea, que este cabrón, ¿cómo se llama? ¿Alex Montiel? Sí, Alex Montiel. Alex Montiel, se supone que se estudió para eso, güey. Sí, está preparado. Ah, y él Pero hizo es que hizo falta televisión. pero y falta- demás. no, y también No, estudió pero sí es doblaje. de Sí, eso. sí estudió doblaje. Pero es que eso no te garantiza que hagas un buen trabajo, güey. Ujú. Pues mira, yo lo que, bueno, las pocas que no, obviamente no lo identifico porque en realidad sus voces, en realidad la voz la que ha hecho, sí las modifica muchísimo, güey. Porque en Baki, este cabrón es uno de los malos, güey. Alex Montiel, Sí, güey. órale. Es el pinche, el ex convicto con el que se enfrenta primero Baki. El negro, el note, un chote, amarradote. Ujú. El que llega y juega con la mano, adora la mano, besa la mano. ¿Te Ah, acuerdas? ¿Sí te acuerdas de la parte? Donde agarra y se empieza a golpear, a tirar, Se da un balazo. se empieza a disparar y empieza a ir y tira las Y ranas. no hace bien ahí. No lo ubicas, güey. Lo hace chido. Lo hace O chido sea, lo porque hace al grado de que dices, ¿quién es o sea, este cabrón? si no me dices quién es, ni idea. Exactamente. Y Es que es lo que te digo, o sea, va a depender también del personaje y de lo que te pida. Del casting, el No director. todo te les va a salir bien. O sea, Sí, es como si cuando vas a una película mala dicen, pues que no toda la culpa es el actor, ¿no? A lo mejor el director era malísimo. Y era así de que... Porque muchas películas tienen esos como directores que son No, güey, directores Darth dummies. Que no los ponen ahí. Y pues Sí, si no es que- tienes un buen director, si no tienes alguien que te exija, que te
plantea el personaje, te dice cómo debe de ser, cómo debe sonar, cómo debe Te gesticular, que te corrija. Dice, pues es que es el famosillo, pues déjalo que haga lo que caiga y ya vemos cómo sale el final. madres. Pues eso le pasó Aparte a... también también mucho. tiene que ver el propio personaje. Porque, por ejemplo, las apariciones de Vivo y Rocoso, pues ya de cajón, aunque fueran en su idioma original, tampoco eran como que muy importantes ni trascendentes. Los pusieron como payasos y de ahí no salieron. De relleno. Entonces, cualquiera que diera payasadas iba a haber payaso. Ándale. Por eso. Sí, de hecho tienes razón. Y otro que también pesa un ¿Es la poco. película de los Tortugas Ninja? Sí, la de Michael Bay, las nuevas, que son con CGI. Las tortugotas La ninja segunda. acá mamadísimas. Ah, Fuera sí, de la güey. sombra. Están chidas esas. Sí, me gustó cómo las plantearon los personajes. Pero se mamaron con que, no, sus caparazones son muy débiles para aguantar las balas. Y que la chica y medio o algo así. ¿Qué pedo? Ok. Bañados en vibranium. Estuvo bien pinche raro, güey. Pinches animalotes, chingo, mi madre. Sí, eran unas así tortugotas ninja acá, tamaño familiar. Técnicamente, güey, de ninjas no tienen ni madres, güey. Te lo juro, güey. Nada de Ah, eso. Abril O'Neil y las Tortugas Ninja. Exactamente. Ah, Megan Fox, ¿no? Era Megan Sí. Fox, güey. Lo pusieron de Fue el abril. último. Casi fue el toda último la personaje pantalla de la Megan Fox. Megan Fox. Sí, güey, pero pinche animalote, güey, los de... ¿Megan Fox? Sí, güey. Bueno, las tortugas, Ah. güey. Las tortugas, güey. Ok, bueno. Todo bien, Jenny, todo bien. La pusiste ahí. ¿Ves dónde más yo te madre? Tomaste, güey, estuvo buena esa. Y otro grupo que también con esto es que a esas personas, influencers o actrices o actores, es que les pagan más que a un actor de doblaje, ¿no? Ah, Hasta güey. jode un poco que no les pague, o les pague más y hagan un mal trabajo. Pues es que Eso esa vale. ha sido la controversia. Pero fíjate que yo he escuchado varias entrevistas de varios actores de doblaje y ellos no tienen problema con que los contraten. Dicen, no, pues es que si algo también sé es que hay trabajo para todos. Sí. Y dice, y es más el hate de la gente, de nosotros. De nosotros como consumidores es más el hate de que no, es que ¿por qué? Que esto y lo otro. Digo, pues si no te gusta el influencer, no te gusta, pues no vayas y ve la película. Y tantan, o sea, es vuelta la misma, hay para todos. Pero sí es un poquito, o sea, ya si nos ponemos así puristas, es muy justo, pero también es parte del negocio. Sí. O sea, si un influencer viene, oye, quiero que tú prestes la voz para este personaje, ok, te va a costar tanto, y dices, pues bueno, te voy a promocionar que tú vas a tener esa voz y todo, pues de todo se va a pagar solo. A diferencia de un actor de doblaje que no lo vas a promocionar, es como te digo, en ninguna película en la que sale doblando un personaje, Mario Castañeda, van a decir, y tal persona doblando, el Mario Castañeda, o sea, no lo van a hacer. Yo creo que a lo mejor él sí pega, ¿eh? Ese es Bueno, el- ella- el- Ya después, Ahí vengo yo. ok. Sí. Ahí, Pequeño inconveniente. Seguimos. ahí sí. Mira tú, uno de los dos que bueno, te mencionamos es que a lo mejor es cierto que Qué bueno que pagaste la cámara. Exactamente. los actores de doblaje no pueden, no los promocionan así como de película doblada y aparece el doblaje de tal persona. Pero bueno, alguien que sí mencionó que ¿Por qué me órale, por los verdades a todos, güey. Para poder No, conocer Berta. pasar. Yo no quiero. Pedro, continúa. bienvenidos a mi nuevo show, Micrófono, esta vez protagonizado por mí. Pobre mí. Solo Algo me verán que- aquí platicando con unas voces. A ver, ahí estamos ya de Ah, vuelta. Pedro, sigue mi... ¡Ah! Mira, algo que mencionó una Pedro, vez sigue mi voz. se llama Carlos II. Carlos II. Carlos II es la voz de Pícoro y es la voz de Woody. Y de voz Bueno, de- fue la voz de Woody. Porque él, creo que a partir de Toy Story 3, o no recuerdo si de Toy Story 2, él dijo, a mí me tienes que pagar más. Él mencionaba que él, pues ya era alguien reconocido, ya no era un actor de doblaje, o sea, la gente lo pedía, la gente lo reconocía, pagaban por ir a verlo, y él decía, a mí me tienes que pagar más. Ya por Se supone que el doblaje se pagan, hay tabuladores. Ujú. Esto me enteré por otra controversia que traigo aquí preparada. En el que se cobra tanto por las líneas. Y él decía, no, a mí me tienes que pagar más. ¿Por qué? Porque soy Carlos II, a mí me ando viajando por la República, voy a conferencias, voy a convenciones, se pagan por verme, soy conocido, entonces yo ya no soy nada más un actor de doblaje. Ya soy un actor famosillo. Me tienes que pagar más.
Y dijeron, pues no. Y bueno, pues ya no hago la voz de Woody. Y salió y él ya no está en Toy Story. ¿Ustedes qué opinan? Ahorita dices tú que nadie promociona las películas con los actores de doblaje, pero ¿tú crees que sí podría, a lo mejor en un futuro, llegar a decir, un actor de doblaje puede ser casi que como una estrella? ¿Puede ser alguien famoso? ¿Pedro? Yo te puedo decir que sí. Simplemente hace poco hemos visto la diferencia entre querer poner a otras personas en el doblaje de personajes icónicos. Por ejemplo, Dragon Ball Z Kai, que fue totalmente repudiado. O sea, creo que nadie la toma como que existe en algún lado, precisamente por la falta de los actores de doblaje. Luego las películas, cuando las volvieron a hacer, las películas de Dragon Ball Super, ahora que empezó nuevamente, el fandom que botearon exigió, la de Broly. sí, exigió que fueran los actores originales. Cuando quisieron hacer las películas de Saint Seiya, también le echaron muchas ganas para que fueran los actores originales, e incluso la presión de la gente hizo que fueran y negociaran con los actores originales. Y ya viste ahora, por ejemplo, la traducción de Netflix se quedó bajísima de calidad, nada más por el puro doblaje. O sea, yo preferí, no es cotorreo, yo preferí escuchar un idioma diferente. ¿Te hablas de la nueva Saint Seiya? Sí, de las de computadora. El CIA. De la serie de donde ya pelean con monos negros que por alguna razón todos tienen el físico igual. No te lo entendí. Sí, mono genérico, musculoso. Es que actualmente, por lo mismo de que ya está mucho más amplio la gama de conocimiento por las convenciones y todo, ya ubicas también a los actores de doblaje, y por eso ya son conocidos, ya se les puede denominar como como rockstars. Simplemente Mario Castañeda, donde se pare, ahí toda gente todos es Mario Castañeda y todos, sí, o sea, todos aclaman sus frases, las frases de Goku, las frases de Bruce Willis, las frases de Jim Carrey, porque ya lo conoces. Pero eso es aunado a que actualmente ya todo está más expuesto. Anteriormente ellos podían seguir su vida, se podían caminar y todo sobre las calles y ni por aquí, inclusive el mismo Mario Castañeda pidiendo órdenes y todo, y ni les pasa por aquí los que los atienden de que es Goku. Ajá. O sea, ya, a menos de que ya sea un picota de los que desde el principio, ¿quién es este actor? El que sí se adentraba a los actores de doblaje y todo, y que los escuchan y dicen, ¡oh, por Dios, es Goku! O sea, pero actualmente ya todo el mundo los ubica y ya son reconocidos, y ellos ya también ya no te cobran por su trabajo, ya te cobran también por su nombre. Ese también es parte del negocio. Ajá. Pero también es parte del negocio si ellos dicen, pues yo te estoy cobrando ya tanto, la otra parte dice, pues yo no te quiero pagar eso. Y es cuando empieza. Está en tu derecho a exigir, y otros están derecho a negarse. A negarse. Es parte de una negociación. Están en su derecho a negarse, pero ya les perjudica el no negociar con él. Exacto, porque vuelta la misma, ya ellos ya están tan conocidos que la gente ya te los pide, y no deja tú, ya no los pide, los exige. Sí. Simplemente, y otra, una que pues a lo mejor si aguantaron el madrazo, pues fueron los Simpson. Los Simpson, cuando se cambian los personajes, sí dijimos, pues ya los Simpson se va a acabar. Ajá. Y de eso ya pasaron, ¿qué? ¿10 años? Que los Simpsons siguen, pero ya no es el fenómeno que eran ni de chiste. No, pero ahí siguen, o sea, creo que es la serie, es la serie que tiene más años en proyección en televisión, creo. Sí, o sea, la serie americana creo que sí es la más longeva. O sea, ya estamos hablando que tienen 25 años bajita en la mano. Sí, 30, sí. Yo no recuerdo exactamente cuántos años tiempo tenga, pero tampoco es reciente que hicieron el cambio de personajes del doblaje. Y fue por la paga, les pagaban muy poco, Sí, o sea. Y en Estados Unidos sí les pagaban chido los actores de doblaje. Porque ellos sí dijeron, ¿sabes qué? Pues es que aquí Los Simpsons en Latinoamérica era la serie. Era la caricatura central de 7 u 8 de la noche aquí en México. Ajá. Y eran los que dominaban y controlaban ese horario. Y pues todos recordamos la voz de Homero, que es la voz de Homero. Sí, o sea, Humberto Vélez. Y el señor se casó con el personaje. Así es. O sea, dejaron tantas frases memorables. ¿Cuántas frases le conocemos a Homero Simpson por este señor? Porque a ellos ya les daban la libertad de
de que actuara el personaje. Se guiaban de acuerdo a los diálogos y todo, pero ya le daban ellos su feeling. Sí. Anda la osa. Ándale. O sea, dices, espérate, anda la osa, ¿qué? O sea, no sé, es parte de él. Qué elegancia la de Francia. Qué elegancia la de Francia, o sea. Y por ejemplo, la nueva voz, ahí sigue, pero nadie... No, pues es que trataron de que fuera el mismo estilo de voz, pero ahí ya influye la vida que como actor le da, el estilo que le das ya también como actor. O sea, después de tantos años, ya tú te casas con el personaje y ya tienes un feeling con el personaje. O sea, ya es natural, ya no tiene que improvisar nada, ya no tiene nada que improvisar porque ya todo lo tiene ya marcado. O sea, esas expresiones de anda la osa, de ahora las conocemos, hablar de la puse cuca, esa es famosísima y solamente salió en un capítulo, pero todos la conocemos. Entonces, y eso sí les pegó, les tuvo que haber pegado, porque yo sinceramente después del cambio de personajes de doblaje, yo ya no seguí la serie. Ya no. También coincido un poco con la caída, un poco en la calidad de los capítulos. Ya no están. Ya la temporada siguiente era como la 14 o algo así. No, pues Carlos, ¿por qué? Ya no estaban tan chidos. Estaban medio raros, ya. Te estás portando bien, Carlos. Lo ¿Por qué hicieron me como que molas? demasiado estúpido. Ajá, aguanta todo eso. Donde aquí el señor, ay, güey, te sentaste sobre el cable. Perdón. Sí, entonces, eso sí influyen actualmente y siempre han influido el hecho de cambiar las voces de los personajes, porque el público lo siente, el público lo ubica de volada. Si sabes que este ya no es Woody, o sea, este actor ya no es el que me dobló el primer Woody, pues los Simpsons ya no son los mismos y sí les pega, sí. Pero a pesar de que sí les bajó gente, jalaron a gente nueva. Sí. Y si le dices a las generaciones nuevas que antes eran otras voces, dicen, no, chico, qué hueva, o sea, yo estoy con mis voces. Sí. Pero nosotros que los seguimos de más niños, nos decimos, es que tú no sabes lo que era anteriormente el doblaje de los Simpsons. ¿A qué cambiaron los Simpsons? A los personajes Estamos hablando de todos. Sí. Sí. A la vez. Sí, es que ahorita estamos, para ponerte en contexto, ahorita estábamos con qué tanto influye cuando un actor de doblaje es cambiado por otro actor del mismo personaje. Considerábamos si los actores de doblaje pudieran llegar a ser considerados como famosos. Un rockstar como él. Ay, güey, yo digo que sí. Pero también, bueno, ya en su rama, ¿verdad? Para quienes tenga el cariño o que les llame mucho su voz o su timbre, yo creo que sí. Y para la primera pregunta originalmente sería, güey, qué pinche carga en los hombros, ¿no? Levantar al personaje anterior, que ya tiene su historia, que ya Mantenerlo. Mínimo mantenerlo. ¿Y qué va a pasar cuando ya no puedan? O sea, eventualmente Dragon Ball lo va a continuar un chingo. Eventualmente Mario Castañeda no va a poder estar a grite y grite como Goku. René García igual, Carlos II. Y el mismo Mario Castañeda lo dice, es que ya mi voz con la edad ya está cambiando. Ya tiene otro timbre. Sí, hay que decirle a Toriyama que haga un Goku viejo para que coincida con la voz de Mario Castañeda. Y que lo meta en una dimensión como Old Wolverine, algo así, ¿no? Ay, güey. Old Goku. Sí, entonces hay de todo, pero sí, personalmente sí influye mucho el cambio de actores de doblaje de las series o de lo que sea por lo mismo. A lo mejor en las series no lo notas tanto, pero sí en las caricaturas. Sí, y en las películas tampoco lo notas tanto, ¿eh? No, pero en las caricaturas sí o sea, simplemente tomamos el ejemplo de Dragon Ball Z, y es una basura de doblaje. Es que no vi ningún capítulo, güey. Creo que eso lo dejaron aquí. Qué bueno, ¿no? ¿no? En Dragon Ball Kai, creo que vi una entrevista con se llama Eduardo Garza, quien hace la voz de Krillin adulto, porque la voz de Krillin niño es otra persona, es una actriz, creo. Y creo que fue el único que lo llamaron o algo así. Pero pues los demás, pues no. Krillin en Z ya no tienen rol tan. Y pues Goku y demás, pues no, tienen otras voces que no. Hicieron su chamba, pero pues. Como tú dices, el cariño que les tenías. Ya estamos casados con las voces originales. Con las voces, sí. O sea, no, espera, están casados con la voz de
De Mario Castañeda. Ajá. Yo pensaba que estábamos casados con las esposas y Sí, o exactamente. sea, Está complicado así, viejo. Bueno, cortamos esta parte. Eso no sé de nadie dijo nada. Yo sí, porque, o sea, en Esa era la realidad, temática que. como tal, no hay una voz original del personaje. Bueno, la voz era original, la de Japón. Sí. Ni La de la siquiera, Doña Goku. ni siquiera esa, porque es una de hecho, adaptación del En personaje. Japón también, en Japón los seiyus son tratados diferente que en otros lados, Son porque allá ellos sí reverenciados. son más estrellas, hacen presentaciones, van a entrevistas y son la marca del personaje. Por ejemplo, One Piece, ¿Mm? yo he visto infinidad de cosas que han hecho los seiyus, a la actriz que hace la voz de Pikachu. La neta, Ándale. no mames. Oye, No o sea, cualquiera, no serán cualquiera. 3 sílabas, pero el tono, ¿verdad? El sentimiento. Qué Pero pedo. No, pica pica, que pica. Se mamaron, güey. Oye, pero me imagino yo por el hecho de que al ser... No, nada. Ah, ok. Me imagino yo que por el hecho de ser, ¿cómo se dice? Ahora sí que el anime, ya, ¿cómo se dice? Ya, sí, como vendría siendo más importante el personaje ahí, o la traducción ahí, que ya cuando te hablan a otros lugares, o que ya cuando estás hablando de una película, o que ya cuando estás hablando de una serie, pero ya en live action, por ejemplo. O sea, No creas. De hecho, hay películas, por ejemplo, que vienen de otros lados y dependen mucho también de la voz porque ya identificas a un personaje con esa misma voz. Por ejemplo, La Roca ya tiene rato con el mismo actor de doblaje. Will Smith, si le cambias al Sí. actor de doblaje y te ponen una película, la neta ya no lo sientes como ya si no es estuviera Will hablando. Smith. Hay mucha gente que cree que esa es la voz de él, que él está Que él habla español. Que habla ¿Qué era? español. Cierto, la voz de Will Smith también es un actor que lo tienen reservado. Oye, pues son contratos, ¿no? Específicos, y entre ellos mismos, ya Sí. contratos ya... Sí. Sí, hay contratos como de exclusividad, por decirse. Porque hasta hace poco ya ya Mario Castañeda ya no hace la voz de Bruce Willis en estas nuevas películas. Llega, tiene nuevas películas, güey. Sí. Ay, güey. No recuerdo Duro de cuáles, matar pero chingo sí. mi madre, güey. Pero sí, La ya de- ya no hace la voz Mario Castañeda. Me imagino yo que la de los Indestructibles, ¿no? Creo No que sí. recuerdo, pero sé que ya no hace la voz de Bruce Willis. Chale. Ay, claro. Pues fíjate, ahorita que lo dicen, no sé si es una leyenda urbana o realmente sucedió, pero según yo recuerdo, la primera película de Rocky doblaron al actor en inglés. Ah. Ah, ya, que el Stallone hablaba medio raro y. Pues le pusieron otra persona hizo la voz. Así de plano. Que ni su propio idioma, güey. Sí, como en los Sí, 50 justo de en que... Buena esa, leyenda urbana. Saliendo urbana. Buena esa, A no ver, me la sé, no. Seguimos, a que ver. nos conocieron los tacos. A ver, espérame, ¿qué otro tema tengo? ¿Qué otra parte? Mira, uno que mencionamos. Bueno, cuando eras niño, pues dependes mucho del doblaje para consumir medios, ¿no? A lo mejor la dificultad para leer o demás. Ahora que ya estamos adultos y que pues medio que entendemos en inglés, a lo mejor prefieres ir a ver una película en su idioma original. ¿Tú qué opinas de estos, a veces por parte del gobierno, de organizaciones que dicen no, que haya doblaje o que no haya doblaje en las películas? Como que quieren forzar de que todas las películas estén dobladas, por ejemplo las de niños, películas infantiles o animadas, que dicen no, solamente se deben exhibir con doblaje. O la gente que dice, ¿por qué tenemos esas películas de adultos dobladas? No, yo la quiero en su idioma original. ¿Qué tan importante, qué tanto peso le das al doblaje cuando vas a ver una película? Depende de las ganas que traiga, güey. ¿Te da igual que estén en español, que estén en inglés? No, yo en lo personal depende de las ganas que traiga. ¿Traigo ganas de leer? ¿O no traigo ganas de leer? Okay. Porque a veces, muchas veces, bueno, en este caso, entiendo un poco, no entiendo lo básico del inglés y te entiendo grande, o sea, partes así, textos y todo eso. Y también en ocasiones los subtítulos no cuadran. No sé. Y te quedas así. Y uno, por ejemplo, que cuando de las pocas veces que llegas a captar algo así, dices tú, puta madre, ya me cambiaron el pedo, o ya no entiendo ahí qué. Ajá. O sea, tú detectas que el diálogo no coincide con el texto.
Sí, o sea, o una traducción así, algo, o sea, que va muy ambigua, muy rara, güey. Creo que lo suelen hacer mucho con groserías o Sí. insultos porque pues no saben qué, ¿En qué estar en ese momento? cómo hacer la traducción correcta, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, al menos, no sé, quiero pensar que en español, al menos, tratan de, pues, la esencia de la película en general, no sé si es una donde te explican de Casa de Tesoros, por ejemplo, tratan de explicar todo y pues le entiendes un poquito más porque es en tu idioma, ¿no? Ajá. Pero más o menos por ahí es el sentido. Eso es, eso, o sea, no necesariamente es que yo sea pinche, o sea, que le guste nada más doblar en español, simplemente por No, ¿a ti te gusta doblar? aparte, güey. Pues yo creo que al final de cuentas es de cuestión de gustos, como acaba de decir Huerta, es de ganas. O sea, si yo tengo ganas de verla en mi idioma original, la veo. Si la quiero ver doblada al español, la veo doblada al español. O sea, es cuestión de gustos. Ya cuando que el gobierno venga y te imponga de que no, pues a partir de ahora todas las películas van en idioma original, pues yo creo que también a la gente dice, espérate, pero es que a mí, como dice Huerta, hay gente que no le gusta ir a ver las películas y leer. Ellos quieren sentarse, ver la película y escuchar y pues, entender todo lo que dicen por un doblaje. Entonces, a mí personalmente las películas sí me gustan en su idioma original. Yo sí procuro verlas subtituladas. No tengo ningún problema con eso, pero también si están dobladas al español, pues no tengo ningún problema también en verlas así. Pero ya cuando te imponen una situación, pues también ahí como que no está chido. Al principio las películas de infantiles siempre van dobladas por lo mismo, porque son niños. Al niño mucho menos lo vas a tener ahí sentado leyendo. Lo que quieren es ver la película y disfrutarla y entenderla. Entonces, pues de las películas de niños siempre van a ir traducidas o dobladas. Pero ya una película ya con los adolescentes para adultos, pues ya cada quien decida cómo la ve. O sea, si a mí me gusta que quiero ver la película doblada en su idioma original, pues me la aviento y me fleto los subtítulos. Si hay gente que, ¿sabes qué? Pues es que porque por lo dicen, es que a mí no me gusta leer, yo prefiero el doblaje y todo, pues también estás en tu derecho. Yo creo que es cuestión de la decisión de cada quien, no que te lo impongan. Ok. Pero, ¿Tú qué dices, Pedro? Pues mira, creo que la intención de aquella ley que intentaron meter para que las películas se vieran en su audio original tenía que ver con películas que eran grabadas en idioma autóctono. Por ejemplo, películas como la de Apocalipto o cosas por el estilo, donde había involucrada cultura, pues no sé, cultura maya, cultura azteca, cultura huichol o lo que sea, que se proyectaran con sus propias lenguas y que no te la tradujeran para que pues tú apreciaras la idea de la película. De hecho, hay películas que si le quitas precisamente ese detalle, se vuelven muy monótonas. Si vieras, por ejemplo, la película de Apocalipto y no están hablando en ese lenguaje, o sea, en el lenguaje en el que está grabada la película, la verdad es que la película pierde gran parte de su encanto. Porque el chiste es de que no les entiendes, el chiste es ver las actuaciones, ver cómo se dirigen, o sea, es otro tipo de cine, pero sí, si vamos a ver cine comercial y me van a obligar a querer ver la película en un idioma que no domino al 100% y que a lo mejor los chistes los voy a agarrar hasta 3 segundos o 5 segundos después, mientras lo proceso, pues la verdad es que no va a ser agradable para mí, pues me va a limitar en el y la disfrute de mi experiencia no película. es agradable, porque pues también a final de cuentas vas al cine a disfrutar de una experiencia. Vas a Sí, descansar, vas a relajarte, disfrutar. No pelártela por estar entendiendo y leyendo. No, y sobre todo, imagínate, por ejemplo, una película de comedia donde tienen que cambiar ciertos chistes para que entiendas más o menos algo de Exacto. chiste ahí, pues no te vas a reír. Los chistes de la película, la de los Vengadores. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay veces que cuando se dirigen a un personaje como un chiste, por ejemplo, que a Thor le dicen Beach Boy, al Hombre Araña que le dicen pantaloncillos o calzoncillos o boomer o algo así, te lo traducen de modo de que le entiendas a lo que quisieron decir como chiste. Y también el lip sync. Como ¿Sí? Pero Beach Boy no puede decir meter el chico playero, sí, porque son
cambias 2 sílabas por como 5, ¿no? Entonces Ajá. no se ve que sale de su boca, Sí, ¿no? no se empareja el lip sync con el diálogo, vaya. Ajá, Ándale, o sea, que a lo pero mejor es tienen que- que moverla ahí, encontrarla. Ahorita, ¿te acuerdas de cuando fuimos a ver Ready Player One? Sí, La vimos en inglés. sí. ¿Y ya la viste traducida? No. Doblada. Vela doblada y hablamos. Porque sí, yo recuerdo cuando fuimos a verla al cine en inglés y es un mote muy distinto y ya la estuve dando mucho por cable y ya la vi en doblaje y sí, le modifican los diálogos para entenderla, porque como estamos hablando de una película que es de cultura. Sí. Cultura pop, cultura de 90s, 80s, etcétera, etcétera, sí le meten muchos motes para entenderle. Por ejemplo, si te acuerdas de una de las escenas que no, es que es tan mala como X cosa tan mala, una referencia popera. En esta la traducción fue, es que es tan mala como una canción de reggaetón. A la Y madre. dices, y yo digo, es que nunca dijeron eso en el idioma original. Pero entiendo el por qué la adaptan, porque a final de cuentas aquí en Latinoamérica se considera el reggaetón una cosa muy mala. Pues hay un chingo que le sigue, güey. Ándale. No, pero es lo que te digo, o sea, sí tiene que cambiar el doblaje, se tiene que adaptar de acuerdo a la región. Ahí es donde entran los regionalismos, para poder entender el chiste. Es a lo que se refiere Pedro. Sí, entender la talla de la película. A lo mejor al momento de la película, que cuando la vimos en idioma original, a lo mejor esa referencia ni la entendimos porque era muy gringa. Sí. Y ya con esta adaptación, ya sé a qué te referiste. Ajá. O a lo mejor no se referían a eso, pero te dio gracia. Exactamente, pero entiendes el chiste. Ahora sí Ándale. que como dice el Cap, es que sí entendí la referencia. Exacto. Ay, Ahí está. ahí está. Bueno, Terminamos chavos, porque ya se me acabó el porque tiempo. con este último tema ya concluimos lo que les tenía preparado para el día de hoy. Algunas cosas se quedaron en el tintero, pero bueno, ya para una futura plática. Yo quiero felicitar a Carlos porque el tema estuvo mucho. Estuvo chido. Gracias, el tema. gracias. Dice que sí hace Muy la tarea, no como nosotros. Todo mucho. Bueno, mira, aquello- Eso concluye la Mira, aquí programación. algo- Pregunta, ¿por qué nos quitas? Porque quise poner aquí que viene algo ad hoc a eso. Ándale. Viene algo ad hoc a eso, de hecho. O sea que sí tienes nota. No, ¿En no qué, es nota en como qué sección tal. estamos? ¿No te random? Nota random. Sí, ya te cortó la inspiración. Ok, Porque gracias. te estábamos Ahí está. diciendo y dijo, no, esta es mi nota ya. No, es Viejo, es sí, como cómo cuando no. le apagan a la luz el cuate que está dando las gracias Haz en de el Oscar. cuenta. Haz de cuenta. Ups. No, pues que no se fijaron que Mario Castañeda y el cabrón iban a dar los Juegos Olímpicos. Iván, Sí, Sí. que los contrataron por TV Azteca para que él fuera la voz de Goku y narrando, haciendo unas cápsulas de la reseña. madre. Sí, de hecho lo van a marcar, Sí, lo sí van está a, contratado. los bautizaron como los Juegos Z o algo así. Sí, algo así. Sí, es parte de una muy buena promoción y es una buena estrategia para jalar a la gente, porque créeme que yo sí voy a ver esas cápsulas. Sí. O sea, va ad hoc al tema, ¿no? Sí, por sí, eso sí. por eso lo Sí, trae. la nada más verdad. que pinche brusco, estamos felicitando a Charlie. Ah, Dile, perdón. Ah, ya, mi nota, pa. A rato. Oye, pero le dejó bien Televisa porque pues Dragon Ball Z era Canal 5 y ahora en TV Azteca. Se les fue. sí, pues se les fue, no, se les pasó por acá. Sí. A lo mejor ahora van a tener que sacar a Pikachu diciendo algo los de Televisa, ¿no? Pica, A lo lo mejor a Mario, ¿no? Creo que No, a no, Mario sí, también sí. lo puesto como embajador de Pues, las De Olimpiadas. las Olimpiadas. Pues simplemente el mismo Jake Menemes, o sea, ese güey es un personaje que todos le tenemos cariño por el doblaje que le echó gana, el feeling que le echó el actor de doblaje. Imagínate que empiecen a hacer, o sea, si pega esto, ¿qué impacto creen que pueda tener en un futuro, güey? Lo que pasa es que no creo que tenga tanto impacto en el futuro porque ahorita está ad hoc, porque estamos hablando de que es en Tokio, es en Japón, donde está el anime y pues aquí sea lo que sea, consumimos en su momento anime. Bueno, yo personalmente consumí el anime, el que me ofrecían los canales, y de ahí más se acabó, pero pues se están llevando Goku. O sea, ¿quién no vio Goku? Entonces, desde ahí se los va a llevar TV Azteca, sí les va a jalar gente. Fíjense, o sea, eventualmente, ¿qué pueden hacer? ¿En qué otros eventos pudiesen traer? Pues es que va dependiendo de dónde sean los próximos Juegos Olímpicos. Porque esa es la finalidad de los Juegos Olímpicos, que los programas se tienen que adaptar a la cultura a la que están yendo. Ok, ¿ustedes O creen los mundiales.
Pues al mundial, exacto. ¿Ustedes creen que, o sea, aparte, bueno, los Juegos Olímpicos y el mundial, exista otra línea a la cual puedan, pues, ellos participar como tal? Fíjate que sí. Yo creo que, por ejemplo, eso podría ser la apertura a que otras personas que no necesariamente se dediquen a narrar, pero que tengan carisma, pues puedan entrar por ahí, porque, por ejemplo, las narraciones de TV Azteca con Luis García, Martinoli, Jorge Campos, en realidad no era porque ellos eran directamente narradores, bueno, Martinoli sí, pero los otros fue porque hicieron un muy buen, compaginaron machín, hicieron un muy buen show, y de ahí se quedaron. ¿Quién te dice, por ejemplo, que no vas a recibir muy bien las narraciones de Mario Castañeda y de Vegeta y a lo mejor de James y así, cosas por el estilo, y que se van a quedar? O sea, ya un extra, aparte de ser doblaje, bueno, de hacer doblaje, pues a lo mejor podría ser también que narren eventos deportivos, que le pongan chispa, y pues, si a la raza le gusta, pues bienvenidos. Sí, todas las ideas son bienvenidas. Y a mí se me hace muy buena idea porque está acorde a donde van a hacer el evento. Va a ser en Japón, Ajá. donde nació Goku. Entonces, a mí se me hace muy buen punto, muy buen ese tema. Muy cierto. Pues mira, así como yo, bueno, de estos sectores, el de Piccolo, ya lo había mencionado antes, lo había escuchado en una como tipo novela, donde estaban nahuales y policías. Okay. Es de Sonoro, ya se lo he comentado, es parte de, bueno, Leyendas Legendarias es parte de Sonoro Entertainment. Uh-huh. Y ellos traen ese tipo de, pues, contenido, en el cual son como novelas, no son, ¿cómo se puede definir? Audionovelas. Audionovelas, por así decirlo, y traen los actores de voz, y los actores de voz es Piccolo. Yeah. Y cuando escuchas todo eso, tú le ves, dices, cabrón, obviamente sí, se nota que es así Piccolo, así esos pedos. Su voz normal así también súper gruesa. Es que sí, su voz. Sí. Carlos II. Sí. Y haz de cuenta que ya lo escuchas en su app, y queda con lo que están mencionando ahí. Entonces ya, pues ahorita se están trasladando los actores de voz a otras líneas aparte. Por ejemplo, estaba un vato de streaming en Twitch, que se llama Fase 3, creo que se llama, sí, que es también parte de doblaje, que te enseñaba a ser narrador, por así decirlo, o a narrar, ahora algo así, no me acuerdo mucho así, pero o sea, me refiero a que están trasladando todas esas personas donde antes no había tanto show, no había tanto, o no se veían tan... no estaba su presencia. Sí, güey. Es lo que dicen ellos, o sea, por ejemplo, a algunos lo reconocemos por un personaje, pero dicen, es que yo tengo montones de personajes. Porque son Carlos proyectos II. y proyectos y proyectos. Carlos II es la voz de Alf. Ándale, él fue la voz de Alf. Antes de Piccolo. Hacen comerciales y demás. La gente me identifica por uno o dos que siempre se te van a quedar contigo. Pero yo he hecho 20, 30 personajes. Uh-huh. Y ahora que, por ejemplo, ahora que han llegado los podcasts, que han llegado Spotify, que la apuesta como dices tú, de audionovelas o de shows que pretenden ser algo más, ¿no? Pues los llaman y se nasa, pero ellos lo ven, o sea, es un proyecto más en el que me estoy involucrando, así como mañana me hablan para que narre un comercial del gobierno, así como después me hablan para que un comercial de Soriana, de Walmart, X, o sea, hacen un montón, pero la gente se queda siempre con, es el Goku, es que es Hanamichi Sakuragi, es Landon y demás, ¿no? Entonces, yo pues hago un chingo. Ahí está. Eso es lo que traía como nota. Muy bien, Walter, tienes 9. Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Alguna nota que traigan así sencillita, rápida? Ya también nos quedan notas para esta semana. Estamos bien. Okay, ¿alguna Pues, recomendación? Bueno, nada más una fe de ratas. El capítulo pasado dije que Buda competía por los humanos porque iba en su versión humana y no. Me confundí, leí el manga otra vez y lo que pasa es que cuando pasó a pelear Buda en el manga, narraron toda su historia como humano y de ahí me confundí, pero no, él entró a pelear como un dios, y se pasó para el otro lado y dijo, y aquí soy. Sí, estuvo chido también, ya me puse al corriente, al día siguiente lo acabé, al día siguiente ya estuve al corriente en el manga. ¿Dormir para qué? Sí, dormir no se me da, viejo. Me emocionó, viejo, me encantaron las batallas, la batalla de Zeus, de Hércules con Jack. con Jack, güey, fue épica, güey. Fue épica y la reacción del público
me fascinó, güey. Ay, güey. Porque no te lo esperabas. Mm, Así. El chile está Lo muy, chido muy es chido. Lo chido es ver por qué siempre ponen a Zeus como un viejito decrépito y a los otros mucho más jovencillos. Aunque son Se supone mayores. que Poseidón es mucho mayor que Zeus. Sí, güey, lo ponen como un jovencito acá. Rompeortos. Pero bueno, ¿quién vio? Ahora, Exactamente. pues, ahí queda la corrección. Y también ya supe de el espadachín que iba contra Poseidón. Al parecer era el que siempre andaba perdiendo contra todos los espadachines y que el que fue el que sostuvo la batalla con este cabrón Miyamoto Musashi Mm. en la batalla con Miyamoto Musashi. Y estuvo chido como lo Sasaki y simplificaron. Kojiro. Sí, ese cabrón. Que dijeron, pero ¿por qué está así de grande? Es que estoy en el mejor momento. Ouch. Pero bueno, Está bonito. hasta ahí No lo han quedó visto, su... vean, está chido. ¿What? Órale, pues. Ok, No, que si no lo han visto, véanlo, sí está chido. está muy bueno. Totalmente recomendable. No está nada pesado y te llama mucho la atención. ¿En Netflix? Está en Netflix, está... Pedro, porque yo no sé decirla. The Record of Ragnarok. Ok, sí, ya. Es que bien, es que la quise buscar por el otro nombre, güey. ¿De Record of Ragnarok? Tampoco le encuentra uno así. Sí, Shumatsu no no, Valkyrie. Esa, Shumatsu no Valkyrie. Shumatsu. Shumatsu no Valkyrie. Shumatsu no Valkyrie. Sí, pero se la encuentras como de Record of Ragnarok. El récord. Como las memorias, por así decirlo. Ok. Sí. Bueno, pues. Sí, y está muy grande. Muy, muy chingón. O sea, Son los pechos. ya. Qué bueno. Gente, acabó todo esto. Agradecemos mucho su presencia en este podcast como cada semana. Ahorita nos despedimos aquí de ustedes. Yo soy su amigo Huerta, Charlie, Pero eso es un rating. Pedro. Y estamos presentes aquí la próxima semana. A ver qué chingados se nos ocurre traer. Ya está. Gracias, chavos. Cuídense, gente. Sale.